Cátedra 8. Poder del pensamiento. Fuerzas que controlan la inteligencia. Hemos visto cómo la inteligencia controla la mente, ahora debemos de ver qué fuerzas controlan la inteligencia. Una persona con inteligencia desarrollada, entrenada en la observación, en el estudio, en la disciplina que la hace ejercer esfuerzo constante sobre sí misma para comprender, para abrirse a la luz del conocimiento, para permitir en sí misma el razonamiento, y que éste germine en ideas y estas ideas plasmarlas en actos benéficos o en actos perversos, logra la realización de ellos. La inteligencia en sí puede ser inclinada a la obra constructiva y bella o puede ser inclinada a la obra perversa. Sin embargo, hay algo que controla y domina la inteligencia para encauzarla y para hacerla buscar siempre que el esfuerzo sea benéfico. Que aquellos estudios que lleva a cabo sean para el beneficio, no solo de sí mismo, sino de los demás, que le hace comprender hasta la raíz sus propios impulsos y que él hace con claridad penetrar en las mismas, para poder destruir en el momento de nacer, todo pensamiento perverso, malévolo y que en cambio le hace acrecentar todo pensamiento benéfico bien orientado. Esto, que vosotros generalmente llamáis moral o ética y que no es más que la esencia del espíritu, o sea el bien, es lo que va controlando la inteligencia, que a su vez controla la mente y la voluntad. Por eso es tan importante, como os decía, que el hombre que se dispone a entrar en los dinteles del conocimiento verdadero, trate antes de purificarse, de arrancar de sí las pasiones negativas, trate antes, con la mirada abierta y abierto el corazón, de comprender sus impulsos, de comprender su misma raíz, el propio veneno que le hace generar las ideas, que le hace plasmarlas, que le hace darles vida y lanzarlas en el tumulto de vida infinita, variada, que vosotros apenas estáis en los dinteles de conocer. Limpiarse de todo instinto agresivo, desterrar todo egoísmo, arrancar del alma, de raíz, odio y violencia, envidia. Conforme vayan siguiendo los estudios, iremos tocando cada uno de estos vicios y tratando de descubrirles desde cuando apenas son gérmenes en el alma, o cuando ya han enraizado profundamente y han formado un hábito que viene a ser una segunda naturaleza, la naturaleza baja, acostumbrada a mal obrar, la naturaleza perversa, que goza en el mal, la naturaleza viciosa, que se oculta a sí misma sus malos procederes, la naturaleza hipócrita que hace al hombre disfrazar de virtud lo que es perversidad, que hace al hombre disfrazar de bondad lo que es malo, que hace al hombre disfrazar aún de virtud, de defensa propia los más perversos crímenes. Estamos descubriendo al hombre como el hombre es, estamos descubriendo a la criatura que se encuentra en distinto grado de evolución, la criatura que va marchando por el sendero de su propio perfeccionamiento y que valientemente ha comprendido que para poderse perfeccionar, para poderse corregir, para poder progresar, tiene que conocerse sinceramente, verdaderamente en su parte negativa, su parte más nauseabunda, su parte virtuosa y su parte excelsa. Porque todas estas facetas se encuentran en el hombre tiene todas estas emociones en sí mismo. Aún en el ser que vosotros consideráis más vil, en el ser más despreciable, hay vestigios de la esencia espiritual que ya empieza a desarrollarse en él, por eso no hay que odiar, no hay que vituperar, no hay que despreciar al maleante, al perverso, al vil. Si vosotros os sentís mejores, si vosotros creéis que sois superiores a aquel ser, si le despreciáis, si sentís que el contacto vuestro con ese ser os ensucia y os mancha, si tenéis temor de poneros a su lado para tratar de comprenderle y encauzarle, entonces es que solamente vais encubiertos con la falsa virtud. La virtud verdadera no teme a la contaminación, porque la luz no puede ser contaminada con la sombra ni el bien puede ser manchado con el mal. El bien verdadero, no el falso bien. La verdadera luz, no la falsa luz, el reflejo de la virtud. Cuando el hombre aún siendo tentado para cometer un acto en provecho o para delicia de sí mismo, pero en detrimento de hermano y semejante, siente dentro de sí el grito de repulsa, el grito de alerta que le da su espíritu y oye a la mente espiritual que le dice, despierta y ten cuidado, no vayas a ser lastrado a cometer acción denigrante. Y ese hombre aún a pesar de verse acometido por la tentación, no sucumbe a la misma, en ese hombre ya va haciendo cuerpo de naturaleza la esencia del espíritu, o sea la esencia del bien, que le impide cometer un mal. Mas, si el hombre sucumbe a la tentación porque piensa que su acto puede pasar desapercibido, ignorado por aquellos que le rodean y sabiendo que ese acto que le va a beneficiar trayéndole quizá riqueza o satisfacción va a hacer sufrir a otro ser y sin embargo, solamente porque cree que va a permanecer desconocido, le comete, ese ser no ha adquirido virtud verdadera, solamente la falsa virtud.
Si el conocimiento trae al hombre soberbia y orgullo y le hace mirar despreciativamente a seres que desconocen lo que él sabe, si el conocimiento le hace sentirse superior y esa superioridad le arrastra a vituperar, a burlarse, a ofender y a humillar a los seres que saben menos que él, tampoco ha adquirido el verdadero conocimiento, sino el falso conocimiento, la falsa sabiduría. El verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, hace al ser humilde, hace al ser suave, dulce y comprensivo. Comprende que otro ser es más ignorante y en lugar de humillarlo, con amor y con dulzura tratar de compartir con él sus conocimientos, ese es el ser lo distinto del ser que marcha firmemente adquiriendo el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría. Al hablar del infinito he separado definitivamente dos fases que para muchos de vosotros serían una, ciencia y sabiduría. Algunas mentes confundidas pueden decir, ciencia y sabiduría son la misma cosa, y no es así. La ciencia es adquirir un cúmulo de conocimientos, de leyes, de efectos, de causas, pero aquel que ha adquirido esos conocimientos quizá desconoce los efectos y las causas que pueden desarrollarse al tratar de aplicar en una, en otra y en todas las formas esa ley. Tener los conocimientos, conocer los elementos, las reacciones, los mecanismos y emplearlos para un determinado fin y desconocer los efectos, negativos o positivos que pueden sucederse y derivarse a esas leyes, de aquellos efectos y de aquellas causas puestas en acción, es solo ciencia. La sabiduría, en cambio, no solamente lleva en sí todos estos conocimientos sino que sabe y mide perfectamente, claramente el efecto positivo y el efecto negativo. Sabe la contra y sabe positivamente el cómo y el cuándo y en dónde deben y pueden emplearse esos conocimientos, sin contratiempos. La sabiduría jamás emplea en el mal, los conocimientos de las leyes y de las causas. La sabiduría jamás tergiversa ni se desvirtúa ni va por caminos distintos ni toma vericuetos, ni jamás llega a transgredir las leyes del amor, del equilibrio, de justicia y de bien. En cambio vosotros conocéis sabios de ciencia humana tienen grandes conocimientos de la materia y de las leyes que la rigen, que empiezan a emplearlas y las emplean en una forma nada sabia. Las emplean en una forma verdaderamente negativa y destructiva y no tienen el poder de controlar los efectos de estos elementos sueltos, de estos elementos desbocados que os están minando y de que todos vosotros estáis siendo víctimas ya. Están contaminando los elementos, como os decía en anterior explicación. Los elementos han sido grandemente heridos, lastimados y desorganizados, porque el falso sabio de la Tierra ha usado energías que no tiene el poder de controlar y las ha puesto en vuestra órbita, las ha soltado en los ámbitos, en los planos bajos que os tocan a vosotros y están desequilibrando y desarmonizando los elementos, y lo estáis viendo y lo estáis palpando y muy pronto lo palparéis en forma dolorosa. Esos falsos sabios de la Tierra que se creen superiores a sus hermanos y que han tenido en sus manos conocimientos de distintas leyes ineludibles, leyes fijas que rigen la materia. Ellos son reos ante la justicia divina, por haber mal usado estos conocimientos. Solamente están demostrando su pequeñez, están demostrando su falta de sabiduría, están demostrando que aquello que vosotros llamáis moral y que no es más que la esencia espiritual, se encuentra muy entorpecida en ellos, que están ensoberbecidos. La esencia espiritual, que es el bien, es quien debe regir la inteligencia, la voluntad y la mente para controlar las energías que el hombre tiene en sí, para que su obra sea positiva y para que no sea un reo ante la divina justicia y ante la divina sabiduría. Conocimientos sin el bien, conocimientos sin la esencia espiritual, solamente sirven para desorientar más aún al hombre, para convertirle en un ser perverso, con una perversidad cada vez mayor. Por eso, viendo que la enseñanza elemental para vosotros es el bien, es el amor, es la justicia, vino vuestro Maestro entre vosotros para enseñaros y para empaparos de amor, de justicia, de amor al bien. Algunos de vosotros os equivocáis cuando conocéis ciertos pasajes de la vida del Maestro.